Un día amamos y otro día odiamos. Un tema muy controversial. Últimamente me han hecho varias preguntas y ahora que terminamos uno de los talleres en el cual es liderar emociones, es cómo atravesar un divorcio. Es decir, cómo evitar que el divorcio afecte negativamente al hijo. ¿Qué hay después del divorcio? ¿Y los hijos? Y sobre todo, ¿cuál es el nuevo rol que necesitamos trabajar en una pareja o expareja cuando llevamos un divorcio? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Roselia Ramos de la firma Punto de Equilibrio, en el cual te traemos las mejores entrevistas con los líderes a nivel Latinoamérica. Así que si estas preguntas te interesan, este espacio es para ti. Y bueno, ahora traemos a ese gran experto y antes de presentarlo, déjenme decirles un poquito sobre él. Principalmente y actualmente, él es instructor y consultor en entidad paraestatal del gobierno del estado de Baja California, impartiendo cursos, primeros auxilios en psicología, atención al cliente, código de ética, responsabilidad de servicio pública. Ha impartido conferencias y talleres en México y en Estados Unidos. Parte de su gran trayectoria y obviamente estudio, pues él tiene la maestría en educación con especialidad en nuevas tecnologías, licenciatura en ciencias de la familia, pero sin embargo hay un término, una palabra que yo no había escuchado y no sé si ustedes, pero es familiólogo. Una palabra que la primera vez que la escuché dije, wow, ¿qué es eso? Eso es nuevo para mí, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que él hace ahorita y es como le definen parte de esta licenciatura, ¿no? Diplomado en tanatología, seminario, logoterapia y crisis familiar, doctorante y maestría en ciencias de la educación, así como tiene la certificación dentro de programación neurolingüística, es parte de un colega. Y bueno, también tienen la certificación en primeros auxilios de psicología, así como el taller del perdón. El aprender a perdonarse uno mismo, el aprender a perdonar a los demás, que digo, no es tan fácil cuando vivimos situaciones difíciles o adversas o ciertos divorcios dolorosos. Pero bueno, bienvenido aquí a Darío José Gamboa, que de hecho él es de Yucatán y hoy lo tenemos aquí en Tijuana. Bienvenido, ¿cómo estás, Darío? Esta es tu casa. Muchas gracias, Marta, es un honor, muy bien. Pues ahora sí que agradecido por la invitación y efectivamente teníamos ya un tiempo en querer coincidir y le agradezco a la vida este momento el poder coincidir contigo. No, al contrario, un placer este tiempo que nos estás brindando, porque, bueno, supe, sobre todo este 2020 que pasamos, pues más ocupado que nada con estas situaciones de depresión que llegan de tantos cambios como seres humanos. Y pues bueno, mi pregunta principalmente para ti es, ¿de dónde surge el hecho de que a ti te nace por ayudar a las familias, esta gran carrera que ayuda al ser humano para que realmente continúe su labor para poder desarrollar a nuestros hijos? ¿De dónde surge? Pues Marta, es una pregunta profunda y quisiera comentarte también que creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero pues a los 16 años vi morir por primera vez a una persona. Esta persona era muy especial y curiosamente la forma de muerte me impactó en positivo, ya que esa persona murió de una manera muy, muy, muy tranquila. Pero a los 18 años vi morir a otra persona, la segunda vez que veía morir a otra persona, y esa persona que murió fue totalmente lo contrario. Murió con rencor, murió muy, muy, muy dolida por alguna circunstancia que estaba viviendo en ese momento de la vida. Y fue como el momento de decir, ¿qué está pasando dentro de los sistemas familiares y de qué manera podríamos apoyar no solamente el proceso físico, sino también el proceso del interior de la persona? Y es ahí quizás donde
donde me apasiona, me mueve el poder darme hacia los demás. No, te agradezco. Me encanta hacer esta pregunta porque siempre para mí es importante decir, ¿de dónde viene el querer servir con esa pasión, con ese amor para dedicarte realmente a los demás? Y te agradezco muchísimo. Y bueno, entrando en materia, principalmente, ¿qué es el divorcio? Porque a veces personas decimos, es que si hay un papel estamos divorciados, pero realmente el divorcio es cuando hay un papel o el divorcio es desde antes. Eh, es efectivamente todo efecto tiene una causa, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, cuando hablamos del divorcio, tenemos que comenzar partiendo de entender cuál es la definición del divorcio. Y a mí me encanta mucho utilizar la palabra, lo que es la palabra, investigar un poquito la etimología, pues bien, nos dice muchísimo. La etimología de la palabra divorcio viene del latín divortium, y pues si nosotros vemos un poco más en temas de prefijo, está el didis, pero este didis significa separación o divergencia. Y aquí viene la parte más interesante de esta palabra. Pues bien, cuando uno quiere casarse o quiere estar con una persona, lo primero que hace es converger en un punto, en un objetivo donde ambos están de acuerdo. Conforme va pasando el tiempo, empieza esta divergencia que pues lo hace girar, que sería la segunda raíz del verbo verto, de divortium, la primera, y verto, que es volver y darle vuelta. Pero es algo bien interesante porque después de un tiempo, la persona comienza a verse a sí misma desde otra perspectiva. Entonces es algo, el divorcio como tal, efectivamente comienza mucho antes del proceso de la firma o de concluir con una situación legal. ¿Cómo puedo entender yo esto del divorcio, no? Porque, digo, a mí me pasó, yo pasé un divorcio y probablemente ya estaba divorciada desde antes de meter un papel. Pero, ¿cuál sería ese ciclo del divorcio para poder entender lo que vivimos como seres humanos y que no somos conscientes, Darío? Sí, hay que entender las etapas y quiero hacer un paréntesis, Marta, porque al hablar de este tema, sí me gustaría tocarlo de una manera reflexiva, sin juicio, ya que tenemos que ser muy humanos y saber que todas las circunstancias por las cuales pasa una persona o las fases que en un momentito voy a comentar que pasa una persona son muy dolorosas y que en algunas ocasiones podemos emitir juicios desde afuera, pero necesitamos estar realmente conectados con el ser para que, digamos, debemos dejar que cada persona pase su proceso de la manera como vaya digiriendo su realidad. Porque si empezamos con la primera fase, es la fase de la negación y aislamiento. La persona por lo general frecuentemente niega la realidad y lleva a cabo intentos por recuperar lo que había. Y aquí es cuando tenemos que darle también esa oportunidad de que la persona asimile qué está pasando o qué puede pasar en este proceso. Después, en la segunda etapa, es la fase de la ira. La persona deja de negar lo que está sucediendo, es decir, empieza a abrir los ojos y puede sentir una inmensa rabia. Y acá es donde tenemos también que tener cuidado, porque la rabia no solamente es externa, sino también es interna, por el tiempo que ha transcurrido, y es donde podríamos hacer juicios muy a la ligera y no darle la oportunidad a la persona que está pasando por este proceso de que pueda expresarse. Acordémonos que todo lo que vivimos tiene que ser dosificado o bien tiene que ser expresado de una u otra manera. La rabia o la ira es una manifestación natural porque necesita sacar todo lo que lleva dentro. Y por eso tenemos que ser delicados. La tercera fase es la fase de la negociación. Aquí la persona puede llevarle a un acercamiento en el que la persona intenta recuperar lo que había entre los dos. Y no hablo solamente de la relación, hablo de la amistad, hablo del compañerismo que se tuvo en su momento, hablo de decir vamos a bajar la guardia y vamos a tratar de buscar que haya al menos una comunicación asertiva, ¿no?
Pero la cuarta fase, si ustedes observan, la segunda fase es una energía muy alta porque es la ira, se maneja la rabia, pero todo lo que sube, dicen por allá, tiene que bajar, ¿no? Entonces, en la cuarta fase está la fase de la depresión. La persona comienza a darse cuenta de que recuperar la relación ya no es posible, de que esto ya pasó. La realidad a veces es una de las grandes maestras que tenemos en la vida. Cuando nos damos cuenta de qué está pasando realmente en mi entorno, en mi vida, es cuando tenemos que comenzar a guardar silencio y empieza a bajar nuestro nivel de energía para comprender la quinta fase, que es la aceptación, donde se puede mirar de nuevo al futuro con optimismo. Se dice fácil en cuestión de las fases que nos estás diciendo, ¿no? Pero en realidad, ¿cuánto tarda este duelo? O sea, ¿es diferente para todas las personas? Sí, el tiempo que Y la como persona... dices, si una persona amó mucho o fue la otra persona, ¿cómo hacerle para aceptar realmente esto y salir de esa depresión? Sí, mira, es algo que en primer lugar se le nombra ciclo, aunque la persona puede brincar en esas etapas. Puede por algunas realidades que vive, a lo mejor ya está empezando la fase de la depresión y de repente nuevamente regresa la ira. Por eso los procesos son muy delicados. Personas que pueden salir en 6 meses, sí, puede ser. Personas que llevan 25 años. Y aquí hay un tema que a lo mejor no es propio del divorcio, pero hay un puente que se llama perdón, ¿sí? El perdón es sumamente importante en este proceso, porque para poder perdonar existen 3 tipos de perdón. El primer perdón es por coexistencia. Sé que estás vivo, sé que existes o viva, pero no necesito que estemos cerca, pero genuinamente te perdono, que es válido. El segundo perdón es por convivencia, donde sé que existes y te puedo saludar y no siento nada, o sea, no siento ni dolor ni coraje, estamos bien, pero no podemos intimar, ya no podemos regresar a la misma relación que teníamos. Y el tercero es por comunión, es donde hay parejas que incluso estando divorciados se vuelven a reencontrar y vuelven a formar su hogar, el que tenían antes. Pero es un proceso donde cada quien lo va a determinar de acuerdo al nivel de perdón y si las dos personas están en la misma sintonía. Porque si una persona puede haberse liberado, pero la otra no, es muy complicado. De hecho, es importante entender que a veces se complican más las cosas por todo lo que se vivió en el proceso del matrimonio. Algo importante que tú acabas de mencionar, si la otra persona está liberada, ¿cómo sabemos cuándo está liberada? Porque si yo no soy consciente, no me doy cuenta cómo estoy actuando por mis emociones, ¿no? Y algo que sí me gustaría recalcar es, cuando se llega al divorcio y de repente mete uno los papeles, está el hecho del poder por los hijos. Y aquí es cuando empezamos a sufrir más, ¿no? Y los hijos mucho más, pero sobre todo entre abortos. Digo, me tocó vivirlo y al final uno está vulnerable, no piensa bien, más que escucha al abogado, qué es mejor, qué tiene que hacer, y a veces uno no es consciente al 100%, y a los abogados, me di cuenta, no les interesan las emociones ni sentimientos de la pareja ni de la familia. Simplemente ganar el caso. ¿Cómo puedes ser consciente cuando uno va a ese divorcio para pelear por los hijos y saber qué es lo mejor? Porque aquí obviamente tú dices, bueno, la siguiente, ¿no? Que dice dimensiones que afectan el divorcio. ¿Cuál es esa dimensión cuando yo voy a ese punto? Sí, las dimensiones que afectan al divorcio tenemos que partir de las dimensiones de la persona. Y la persona tenemos la parte física, que es la última manifestación de nuestro ser, está nuestra parte psíquica o la mente y está la parte espiritual.
Cuando hablamos de un tema de conciencia, hablamos directamente del espíritu, donde está nuestra capacidad de amar. Se ha visto que lo opuesto al amor es el odio, es la indiferencia, es el resentimiento, todo lo que son nuestros defectos dominantes. Es por eso que cuando una persona dice estoy liberado, significa que recupero mi proceso de amor, amor natural y el amor hacia la vida, incluso hacia la otra persona, ¿eh? Es algo bien curioso porque yo he escuchado casos donde dices, te sigo amando, pero no quiero que estemos juntos. Y es válido, y es válido, porque dices, no sé por qué te sigo amando, pero no quiero que estemos juntos. Y dices, pues sí, no coinciden en objetivos. Ahora, cuando esté esta parte de la liberación, si nosotros tenemos activa nuestra conciencia dentro del proceso de nuestra capacidad de amar, la psique está totalmente relajada y eso le llamamos bienestar. Está con bienestar y el cuerpo está sano, está sano. En esto, bueno, a veces no entendemos muy bien las situaciones, ¿no? Pero dices, el cuerpo está sano. Estamos en ese momento de bloqueo, de bruma. ¿Cómo ayudarle a la persona que está en ese momento? Y digo, cuando uno ama a los demás y que no quiere que salgan lastimado nadie, ni siquiera los hijos, porque siempre está la familia alrededor. ¿Cómo le podemos hacer para apoyar? Y que realmente vive a lo mejor que no se sienta persona. Claro, primero es no emitir un juicio, eso es súper importante. Y cuando la persona está comentando el dolor, dejar que lo exprese tal cual es. Esto es algo que el silencio es una de las virtudes más grandes que podemos tener como seres humanos porque contemplamos al ser doliente y dejamos que se vaya expresando. Cuando una persona expresa su dolor es algo totalmente hermoso porque la persona también se está escuchando, ¿sí? Y esto genera conciencia. A veces la persona en el proceso de dolor o de un acompañamiento, porque puede ser tu comadre, una vecina, el compadre. Entonces, cuando nosotros decimos, empieza la persona a manifestar su dolor, le decimos, ya, déjalo, no, vamos, yo mejor vamos a hacer otra cosa. La persona automáticamente frena el proceso de poder generar su propia conciencia. Cuando la persona se expresa, se escucha. Es decir, que la mejor manera de poder ayudar a alguien es escuchándolo con plena atención, con plena contemplación y dejar que pase todo el proceso de su catarsis, por así decirlo, ¿no? Es decir, se va a enojar, va a llorar y luego se va a tranquilizar. Hay una palabra hermosísima que se le puede decir si sientes que ya está muy desbordada, es decir, desde lo más profundo de tu corazón, yo sé que tienes la herramienta para salir adelante. Pero hasta allá, o sea, no evitar dar consejos y evitar presionar a que salga de este proceso que está viviendo, porque cada quien sabe qué herramientas y qué facultades tiene para poder salir adelante por sí mismo. Bueno, es que es muy difícil de repente, ¿qué haces? Sí. ¿Qué debes hacer, no? Sí, Marta. Es muy, muy, muy difícil. Ok, con ello, entonces, ¿qué efectos sufren los niños de padres divorciados? ¿Cuáles son esos efectos que no nos damos cuenta por estar metidos en nuestro dolor? Y después del dolor, el poder por los hijos o el poder de amor por ese hijo porque creo que me lo vas a robar. Hay varias teorías. Dentro de unas teorías dicen que está la disminución de sus habilidades sociales. Los niños se aíslan, se meten en peleas más a menudo porque también pasan por esta rabia, por esta ira de no entender, no saben qué está pasando en casa, y más si son pequeñitos, que la única manifestación que tienen son las manos, ¿no? Los puños. Son más propensos a tener embarazos no deseados cuando se trata de un tema de adolescentes. Y sabemos que cuando hay hijos adolescentes hay que tener mucho más cuidado porque dejan de hablar y solo conectan con sus amigos. Hay mayor número de abortos también entre los hijos de padres divorciados. Estos son datos que se han dado y los niños son más propensos incluso a cometer infidelidades. Dependiendo también aquí si el divorcio fue por un tema de infidelidad.
Él disminuye también su rendimiento escolar porque la mente se divide entre el problema y entre la realidad, y por lo general se produce también determinadas ansiedades en el niño porque está futurizando o está en un espacio donde no es su presente, y hay una mayor tendencia a malos comportamientos en la escuela. No quiero entrar como en temas, por ejemplo, de delincuencia, consumo de drogas, temas de conflictos, porque sí es un tema muy delicado donde se le tiene que acompañar a los hijos. Y dijiste algo bien interesante, Marta, cuando no vemos, o sea, cuando estamos inmersos. Y es con justa razón, al no entender el conflicto como adultos, los hijos, al tener menos herramientas de madurez, pues obviamente el conflicto es mucho más grande para ellos. Con esto, y digo, es importante de repente cómo nosotros llevamos toda esta situación sin ser conscientes, porque nadie nos prepara, ¿no? Para una pérdida, de un divorcio. Así es. Cuando decimos es que los cuentos de hadas dicen que para toda la vida, y resulta que siempre no hubo compatibilidad, o había algo oculto, así, que no lo vi al momento de juntarme contigo, y con el tiempo me voy dando cuenta. Yo no me quiero separar, pero tú sí, y ahí es cuando estamos batallando más. Entonces, con ello, ¿cómo evitar que el divorcio afecte a los hijos? ¿Qué podemos hacer para no lastimarlos tantos, que no crezcan, a lo mejor como crecimos algunos, de padres, de hijos divorciados, y se vuelva a repetir ese patrón, se vuelva a repetir una historia más? Bien, primero lo que hay que hacer es entendernos como adultos, número uno, ¿no? Es el responsabilizar primero que nosotros somos el objetivo que ellos están viendo. Para eso, una vez que estamos con nosotros mismos, ahora sí que nos reencontramos, ahora sí hay que animar a nuestros hijos a relacionarse con la otra persona, ya sea su mamá o su papá, dependiendo del caso. Pero los hijos, con el paso del tiempo, se van a dar cuenta de quién fue el padre más maduro y aprenderán a imitar esa madurez. Y esto es bien interesante porque cuando el hijo está observando a papá y a mamá, el papá o la mamá no se dan cuenta de ser observados. Y ellos van a imitar el comportamiento de la persona con mayor madurez. Procurar ser flexibles también. Si, por ejemplo, la persona, tu ex, te pide que los niños pasen en una fecha señalada, y si nosotros nos ponemos así como que duros o tajantes, también es una enseñanza que le estamos dando a los niños. Lo que pasa es que el niño se divide y no sabe, y a veces por la misma inmadurez o por el mismo proceso de desarrollo que tiene, y que la madurez todavía no la tiene bien formada, puede emitir juicios internos sobre ti o sobre la persona también que en este caso fue tu esposo o tu esposa. Daría Sí. una preguntita antes de seguir, porque para mí esto se me hace muy importante. Que los dos tengan la custodia, porque a veces, o sea, de repente hay el hecho de jalar pues sabes que yo voy a tener la custodia, tú no. A lo mejor tu hijo no quiere convivir con su papá o su mamá por X razón. Sí. Ese momento, ¿qué hay que hacer cuando realmente un niño no quiere convivir con su papá o su mamá? Porque bueno, en ese momento no estamos observando las emociones del niño, qué siente, ¿no? O qué ve, o si juega conmigo, no juega conmigo como quiere, por eso no quiero estar ahí. Porque me ha tocado ver que de repente cuando se comparten la custodia el fin de semana los hijos con el papá o mamá, y de repente es que me aburro, aquí no hacemos nada, no estoy conviviendo como yo quiero contigo, y que dice, no quiero convivir. ¿Qué hay que hacer en este punto? Hablar con asertividad es una de las cosas donde nos puede también servir para que ellos puedan manifestar su sentir, y que ellos se den cuenta también de que su palabra vale en el sistema familiar, aunque esté un poquito fragmentado, pero vale su palabra. Y también el tratar de que la otra persona comprenda que no es un tema
que le puse al niño para que te diga, ¿sí? Porque a veces pasa eso de que piensan que los niños o que los jóvenes no sienten. Entonces, cuando le dice, he escuchado casos donde dice, es que no quiere, mi hijo me está diciendo que no quiere venir a casa porque seguro su mamá se lo dijo. Y no es así. El niño siente. Pero es importante también que con madurez digamos, oye, quiero que escuches esto de tu hijo, quiero que escuches esto de tu hija, y que él tenga, el niño, la niña, el joven, que tengan la oportunidad de expresar realmente, decir, papá, mamá, hoy no quiero ir, necesito también un espacio, necesito estar tranquilo. Pero sí se necesita, en ese sentido, Marta, que bajemos los egos un momento para poder escuchar la voz de una persona también que vale, que son nuestros hijos. Eso que acabas de mencionar, muy importante, bajar los egos. El ego es que me concentro en mí, ¿verdad? En mí, sí, en lo que yo pienso, sí. Sí, y no soy consciente, y nada más estoy en mi dolor, en mi lucha de poder. Exactamente. No quiero. ¿Cómo evitamos un chantaje? Porque de repente he escuchado entre las personas. ¿Del esposo o de la esposa o de los niños? Pues, entre los esposos, ¿no? Los ex. Okay. De que de repente dice, es que si no vienes conmigo o no haces esto, no te compro esto, no te doy esto. Empiezan los chantajes sobre algo que no te voy a dar. Y porque llega la desesperación, es que si vienes conmigo, ¿cómo le hago? Entonces ya sé, empiezo a chantajear, a lo mejor no soy consciente, es un chantaje que te estoy haciendo, estoy manipulando de alguna manera, que vengas conmigo a cambio de algo. ¿Qué tanto afecta esto cuando llegamos a ese punto? Bien, primero no podemos evitar un chantaje porque depende de la otra persona. Eso es súper importante entender, que cuando existe una separación, solamente somos dueños de nuestra propia persona, ya no podemos saber qué está pasando del otro lado. Cuando estamos en matrimonio luchamos por entendernos, ¿no? Pero cuando está la separación ya cada quien tiene un pensamiento, una emoción y una conducta. Eso es importante. No puedo evitar si la persona hace o no hace un chantaje. Eso por una parte. Por otra parte, el poner en medio al niño en tema de chantaje o la transacción de bienes que también se puede hacer, ¿no? Si bienes, te doy 1,000 pesos o N cantidad de dinero o un carro, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la situación. Aquí una de las cosas bien interesantes es que lo único que estamos haciendo es enseñarle a que él más adelante lo haga. ¿Sí? Esto hay que tener cuidado porque decimos, gané, no ganaste. Deformamos a la persona y es una persona que amamos, entonces van a haber momentos donde no nos va a gustar las decisiones de nuestros hijos, pero tenemos que también ser muy conscientes de que tenemos que dejar que sean ellos mismos, porque el amor limitado no es amor. El amor no puede limitarse. Entonces, cuando yo chantajeo, manipulo, obviamente, claro, aprenden la conducta y después no lo hacen a nosotros, ¿no? Es correcto. Cuando están separados, veo de qué manera chantajeo o manipulo a mi papá, a mi mamá, viendo quién. Sí. Pero aparte, esto afecta cuando crezco de que cualquier persona llegue a mi vida y me pueda manipular a su antojo. Pues sale el miedo, se dispara el miedo y sale un defecto dominante que es el orgullo, manifestado por la suspicacia. No confío en la gente, ¿sí? Si hay un sistema familiar donde han habido muchos chantajes, lo que va a suceder más adelante es que ya no hay confianza, ya no sé en quién confiar. Entonces la misma suspicacia me lleva a alejarme de la gente o a manipular a la gente. Porque también una persona puede manipular en silencio. Si te molestas con alguien y lo primero que hacemos es quedar callados. ¿Todo bien? Y el silencio es un verdugo grandísimo y es una causa en muchos, o sea, daña mucho a la relación. Es de los grandes verdugos que tenemos. ¿Qué otros puntos tenemos de los que estás manifestando ahorita? Sí. ¿Cómo evitar que el divorcio afecte a los hijos? Tenemos que evitar también que los niños sientan lástima por nosotros, eso es importante, y volvemos al mismo chantaje, ¿no? La lástima es, no le digas que los necesitas, solo ámalos, dales cariño, o sea, maduramente dices, es que aquí voy a estar, cuando tú regreses, aquí voy a estar, te voy a seguir amando,
no pasó nada. O sea, tarde o temprano no vamos a estar en su vida. Y esto es por naturaleza. Todos vamos a morir, ¿no? No hables mal de tu ex delante de ellos. Esto es súper importante. Esto, cuando nosotros utilizamos la maledicencia, le estar hablando de la otra persona, no nos damos cuenta que es su papá o su mamá y que lo siguen amando. O sea, y que hay cariño, hay amor, hay determinado respeto. Y hay que también honrar a la persona y que ya después el hijo tome sus propias decisiones de acuerdo a lo que el hijo está observando en la vida. No en este caso involucrarlos en un dolor que es ajeno al amor de hijo, ¿no? Evitar usar también a los niños de mensajeros. Por ejemplo, si tienes que decir algo a tu ex, díselo directamente, así, tal cual. Pero dirían face to face, ¿no? Cara a cara, así. Díselo. No, dile a tu papá, dile a tu mamá, es pobre. O sea, he tocado casos donde escucho niños decir en consultorías, es que estoy harto, me quiero ir o me quiero morir, ¿no? Dependiendo de cosas muy graves pero dice, ya estoy harto, ya no quiero saber de ninguno de los dos, me quiero ir lejos. Y la verdad, yo creo que a pesar del dolor, tenemos que tratar de cobijar la seguridad de los hijos en ese sentido. Pero fíjate, algo Recuerda bien importante sí, que me dices tú, sí, porque sí crecen con eso, ¿no? Como que no son libres. sí. Pero cuando están pequeños, empieza la desesperación, y lo digo como mujer, cuando dices, es que no ha dado para poder dar la manutención y que apenas está saliendo adelante, y que a lo mejor utiliza a tu hijo, pues sabes que dile a tu papá, o sea, que compre. Entonces es enviarlo de mensajero, porque a veces la otra parte no se presta para hablar, y ese es un gran problema. Y cuando no se presta para hablar, dices, oh, ¿qué hago? Entonces, como dices tú, sin no enviar de mensajeros, entonces aguantarnos y decir, ni modo. Volvamos a la asertividad. Hijo, no tengo comunicación con papá. Yo creo que te toca a ti. Sí, pero hay que ser asertivos. O sea, el tema de, mira, hijo, agarrar celular, bueno, no quiero hablar, clic. Mira, objetivamente hablando, no puedo tener comunicación con papá. Apóyame en ese sentido. Yo creo que el que seamos transparentes, sencillos y humildes nos da la garantía de poder tener una comunicación muy clara y que también comprenda que objetivamente hablando no hay comunicación ya. Y esto también es válido, ¿no? Decir, no hay comunicación, me encantaría sentarme a tomar un café y ponernos de acuerdo sobre los temas económicos, que son los temas que más duelen en una relación de divorcio, ¿no? Pero cuando una persona es objetiva y dice, no le deseo mal a nadie, simplemente no hay comunicación. A ti sí te responde, ¿qué te parece si me echas la mano con eso? Nada más. Sí se podría, ¿no? Sin violentar tu papá, mira, como siempre, no se hace responsable, o tu mamá no es responsable, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para no entrar con el tema, permítanme decirlo, como visceral hasta cierto punto, donde está el dolor, donde está la manifestación que todavía no se ha sanado, pues mejor, objetivamente hablando, se puede aclarar y entramos dentro del proceso de comunicación asertiva. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué otros puntos más existen para no dañar a nuestros hijos? Bien, hay un tema también interesante que cuando se trata de los hijos, tenemos que desvincularlo de la figura de papá o de mamá que no esté. Es decir, por alguna extraña razón, nosotros escogimos a ese ser. Y en algún momento hubo amor, pasión, alguna manifestación de afecto. Pero hay que despegar lo que son las acciones de papá y mamá con las acciones del niño. Porque en algunas ocasiones salen las famosísimas frases, igualito que tu padre o tu madre, ¿no? Como siempre, haces esto, mira cómo, o mira hasta dónde vas a llegar, seguro vas a ser como él o ella. Entonces, este tema es uno de los anclajes más
fuertes que le haces a un niño, niña, a tu hijo o hija, ¿no? Es algo que los marcas, y también lo he escuchado. Es que ¿por qué me dicen que soy como mi papá? No quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá, pero todo el tiempo me andan diciendo que soy como él o ella, ¿no? Entonces es importante que recordemos que la elección fue nuestra, o sea, nuestra, no de los hijos. Y si ellos tienen características de papá o mamá, claro, porque es genético también. Y hay patrones genéticos por naturaleza que obviamente van a hacer, o sea, van a caminar, van a estornudar, no sé, van a tener varios comportamientos que por naturaleza lo van a tener, ya sea de mamá o de papá. Entonces aquí hay que ser también muy conscientes de que ellos no tienen nada que ver, ellos tienen esa personalidad o esa manifestación que si a ti te recuerda es por alguna historia, no es la historia de tus hijos. Y otra de las cosas también es cuidarse en todos los sentidos, es importante porque si tú eres guía, si tú cuidas al menos 3 aspectos importantes, que es la parte de tranquilidad espiritual, en tu capacidad de amar, de volverte a amar, volver a amar a los demás, tomar conciencia de que tú estás en un proceso, la parte psíquica, que es tu mente, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, y la parte física, que aunque no tengas hambre, comas un poco, que aunque no quieras dormir, acuéstate un momento, o sea, que realmente te preocupes por alimentarte, por estar bien, por hacer un poquito de ejercicio, de activarte físicamente. El mensaje que le estás dando a tu hijo es, a pesar del caos, hay orden. Hay orden. Y el orden es porque le estás dando la oportunidad a tu hijo o hija de que puedan sentirse capaces de solucionar cualquier conflicto más adelante porque lo están aprendiendo de ti. El orden es súper importante, tanto así que nuestro propio cuerpo maneja un orden perfecto, ¿no? Y cuando se sale de ese orden, empiezan las enfermedades. Establecer metas es importante, personales y profesionales, porque también el ver que tú luches como persona, a pesar de todo lo que estás pasando, es una gran enseñanza que tienes para ellos, y prepárate para tu propia relación también de pareja. Si quisieras tener una relación de pareja, ¿no? Es como, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a tener ninguna relación de pareja más, y es válido también. Sí, es válido que la persona lo decida. Y hay personas que dicen, no, a mí sí me gustaría volver a tener una relación de pareja. Lo único que te pido es que solamente como sugerencia, conócete nuevamente en esa etapa de la vida que estás viviendo en este momento, para saber cómo has cambiado y cómo sería tu nueva relación de pareja. Es súper importante el tener con claridad qué es lo que deseas para una siguiente pareja o una pareja futura. Aquí con todos estos puntos que digo son muy, muy importantes y a veces, digo, por estar sumergidos en ese dolor, angustia y en ese yo del ego, como decías, ¿qué necesitas hacer desde el principio, desde antes de meter a lo mejor, o estamos pensando en la separación, o ya nos separamos, o estamos metiendo papeles del divorcio, o papeles para quién tiene la patria potestad? ¿Qué necesita hacer la persona para pensar con claridad? Guardar silencio, porque en el momento en que nosotros guardamos silencio, comenzamos a conectar con los pensamientos y con nuestras emociones, y ser muy, muy, muy conscientes de lo que estamos sintiendo. ¿Sabes qué? Si yo abro la boca, no voy a aguantar y voy a reventar. Mejor me quedo callado, escribo, comienzo, hay un nombre técnico que le llaman condicionamiento oculto, ¿no? El prepararme incluso físicamente para que yo pueda hablar con la persona con la que tengo conflicto. Esto también es importante. Poner un poquito el escenario, decir, va a ser un escenario donde va a haber tranquilidad, donde va a haber paz. De tu parte, aclaro, no sé qué vaya a pasar del otro lado. Yo no soy responsable del comportamiento de la otra persona, pero sí puedo ser responsable de mi comportamiento, porque sí sé que son procesos muy largos a veces, son procesos de mucho, diríamos, estirafloje, de cargas emocionales muy cansadas,
y sobre todo si hay intermediarios que no tienen el dolor, ¿sí? Cuando hay un intermediario que no hay dolor, cada quien hace su proceso y digo, cada quien hace su función laboral y respeto todo tipo de función. Pero si la persona no tiene la prudencia, no tiene la humanidad hasta cierto punto de querer buscar el bien común, como marca la ley, la búsqueda del bien común, sí va a haber cierto sesgo en ese proceso. Y cuando somos seres humanos, y como seres humanos, todos estamos interrelacionados. Si yo estoy enojado y estoy llevando un proceso, puedo contaminar el proceso. Entonces, por eso es importante que si tú vives este proceso, lo primero que hay que hacer es silencio, para no contaminarte de las emociones que a lo mejor no son tuyas. O sea, a veces basta con que veas una mirada, con que veas una acción de alguien y empiezas a sentir la rabia o el dolor. Entonces el silencio ayuda mucho. La preparación también intelectual ayuda mucho, que sepas cómo es un proceso, que te asesores correctamente con personas capacitadas y personas que puedan darte tranquilidad y seguridad, y que no te y que evitar permitir agarrar emociones que no tienen nada que ver contigo. Eso es súper importante. Y esto último, para evitar no agarrar emociones que no son Sí. tuyas, entonces en este caso es importante que la persona, como dicen, voluntariamente a fuerza, por decirlo así, vaya a pedir ayuda a un Sí, experto para que tenga claridad en su comportamiento o en su codependencia, que a lo mejor esa codependencia no es feliz en ese proceso de divorcio donde ya no hay nada para las dos personas, ¿no? Más que vivir una nueva vida o darse la oportunidad de una nueva vida. es correcto. Y aquí me encanta decir que un corazón sano, lleno de amor, empoderado, edifica a mucha gente. Pero un corazón enfermo, lleno de ego y empoderado, lastima hasta su propio ser. Entonces, en un tema de querer ganar a la otra parte, nos perdemos. Nos perdemos porque constantemente estamos en ese proceso de ego. Eso que acabas de decir, el hecho de querer ganar Sí. y que no sabemos ni qué ganamos, Sí, perdemos, nos es correcto. perdemos. Nos perdemos toda la familia. Sí. Híjole, muchísimas gracias, en verdad, Darío. Sé que hay muchísima más información que trabajar cuando el amor duele muchísimo, sobre todo el hecho de decir, ¿por qué no suelto, no? O sea, ¿por qué no tengo ese desapego para sentir esa libertad? Y sabemos que también en una relación siempre hubo a lo mejor promesas no cumplidas y probablemente eso es lo que nos duele más, ¿no? Al momento de una separación y por eso es a lo mejor a veces muy brusca la separación, porque son promesas que ya no van a existir y como que las estamos cargando más. Esto de las promesas realmente es verdad, tiene que ver mucho para que me pese el soltar a alguien. Sí, el tema es las promesas individuales. No es lo que me dicen, es lo que yo me digo. El tema son las expectativas, más allá de las promesas. Si una persona me promete algo y no me cumple, bueno, puedo sentirme un poco triste, pero al final de cuentas, la palabra que queda más afectada es la de la persona que no cumplió. Pero si yo me prometí algo y no me cumplí, ese es el dolor que voy a cargar. Si tuve una expectativa muy grande y no pude cumplirla, ahí es donde viene el dolor. Y hablo a veces del ego, pero quisiera como comentar que nuestra expectativa, si no está aterrizada, porque nuestro ser está lo más tranquilo y sano posible, claro que cualquier cosa va a rebotar el ego y voy a exigir a la vida algo que yo mismo no me puedo dar. Entonces, es un tema de promesas, sí, pero mis promesas. Y aquí es importante
que para que las parejas estén tranquilas, cada quien asuma su propia responsabilidad de acuerdo a la capacidad de amar que traen desde su sistema familiar. Y decir, esto es lo que traigo. Porque en el momento en que eres transparente, pues decimos, pues a ver qué hacemos con esto, ¿no? A lo mejor hacemos un rico manjar o a lo mejor nos acomodamos esto, pero buscamos más recetas para que esto sea cada vez mejor. Y aquí hay que tener mucha humildad, porque en un tema de parejas es un tema sumamente complejo. Diría Facundo Cabral, me gusta la gente sencilla porque yo soy bien complejo, ¿no? Entonces hay que empezar con la sencillez, la humildad y la pureza de intención. Sí, algo importante que trabajar todos los días y entender qué es el ego, porque como bien dicen, ¿no? Me centro tanto en mí que mi sufrimiento es tan grande como mi ego es tan grande. Entonces ahí es donde viene. Y cuando empezamos a escuchar palabras conforme las recibimos, es si choco demasiado es que tengo un ego muy grande, ¿no? También, porque lo que dicen es como estoy por dentro, que siento dolor, ¿no? O siento coraje. Y ahí es donde viene cuánto necesitamos sanar los seres humanos por dentro, indistintamente de la familia a lo mejor que crecimos, las enseñanzas, patrones, sino como dices al final, la responsabilidad es de cada uno de nosotros ahora que somos adultos, sin echar la culpa a los demás, ¿no? De nuestra vida y nuestro proceder. Nuevamente, muchísimas gracias, en verdad, Darío, por este espacio, este momento. Espero que en verdad sirva esto a muchas personas que hemos pasado, estamos pasando, a lo mejor van a pasar por esta situación que es muy triste y dolorosa, pero estuve viendo una encuesta, ¿no? Que normalmente casi el 50% se anda divorciando, ¿no? Y estamos hablando que de ese 50, normalmente en tu encuesta decía el 60% necesita ayuda psicológica para pasarla. Sí, ese es un tema que poco a poco tenemos que aceptar que falta el conocimiento personal. Para cualquier toma de decisiones. Para los niños también. Con mayor razón, le ahorraríamos muchísimo dolor más adelante. Si el niño comienza a conocerse desde temprana edad, cuando llegue a la etapa adulta es un ser maravillosamente maduro. Sí, es un tema bien interesante. Entonces, indistintamente de la separación, cualquiera que sea, es importante ser atendida toda la familia, ya sea individualmente, sobre todo el niño, para que crezca sano, sí, que realmente tenga un éxito y una oportunidad diferente a futuro. Es correcto, y que realmente vea a papá o a mamá tratando de dar genuinamente amor y salir adelante con todas las ayudas que pueda tener, ¿no? Esto es cuando el niño sabe que papá y mamá están luchando genuinamente, sin querer lastimar absolutamente a nadie, esto es un gran aprendizaje. Y créeme que después escucho a un adulto decir, mi mamá fue como si, me creció como si fuese mamá soltera, ¿no? Pero no sabes cuánto amor le tengo y cuánto honro a mi madre. Y de verdad que el día que falte es como cada vez que yo sienta los brazos de mamá, voy a sentir los brazos de todo el mundo, o sea, de todo el mundo, porque puedo valorar y honrar el esfuerzo que hizo. Esto es algo maravilloso, Marta. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, gracias por darnos tu tiempo. Esperemos que estés en otro episodio más para podernos ayudar, ¿no? A tantas personas que necesitamos esa guía de repente de preguntas, de dudas. ¿Qué más hago en estos momentos de crisis, en una transición de separación, de divorcio? Ya está el divorcio y obviamente están sus etapas también, ¿no? Desde que los chicos, adolescentes, inclusive adultos, o sea, todo tiene una etapa en una separación, en una relación. Muchísimas gracias y pues lo mejor. Bueno, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar, Darío? Pues estamos en Facebook, es Agencia de Liderazgo Refos, así, Refos con mayúscula, allá estamos para servirles y también está la dirección, el teléfono y con mucho gusto también puedo compartirles, si me lo permite, Marta, el número de celular es el 664-180-9899
también estoy a sus órdenes. Y pues Marta, es un honor, de verdad, gracias y admiro muchísimo lo que haces, así que soy tu fan número uno. Así que gracias de todo corazón por esta invitación. Al contrario, muy agradecida contigo, muy agradecida con todos que valoran esta información de expertos como tú a nivel Latinoamérica con un gran liderazgo. Muchísimas gracias. Gracias.